Ponemos el foco en uno de los principales acontecimientos de la última semana, precisamente la elección de León XIV como nuevo pontífice al frente de la Iglesia Católica. Pasa casi una semana de ese momento y hoy vamos a analizar las primeras apariciones públicas de León XIV, sus primeras palabras, y lo hacemos con el rector del seminario de Soria, localizado en el Burgo de Osma, con don Mario Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Hazme una primera valoración, le voy a pedir, acerca de la figura de León XIV, un papa desde luego que muy desconocido. Sí, la verdad es que hemos recibido la noticia con mucha alegría, ¿no?, como católicos, pero también con sorpresa, porque era un gran desconocido, como muy bien dices. Tenemos que pensar que hace 2 años ni siquiera era cardenal, y hace poco más de 2 años que está trabajando en Roma. Antes estuvo en una iglesia pequeña de Perú, y la verdad es que era un desconocido para todos. ¿Suele ser habitual precisamente que un cardenal que lleva tan poco tiempo en ese cargo llegue a ser precisamente la máxima figura de la Iglesia Católica aquí en la tierra? No es habitual, pero es verdad que, por ejemplo, cuando salió Juan Pablo II, el cardenal Wojtyła también era un gran desconocido, en esta ocasión porque era joven. Vamos a ir en orden cronológico. León XIV sale de un cónclave que se extendió poco más de 24 horas, apenas 4 votaciones hicieron falta. Durante las últimas décadas en las que se ha escogido papa, ¿ha sido así o ha habido alguna que se ha extendido más en el tiempo? Pues creo recordar que Juan Pablo II fue también a la cuarta, Benedicto XVI a la cuarta, Francisco a la quinta y León XIV a la cuarta. No es lo habitual. La verdad es que parecía que iba a haber como más dudas, pero la verdad es que la elección fue muy rápida. ¿Cómo vive la Iglesia precisamente ese momento de cónclave, ese momento posterior al fallecimiento del Santo Padre y pues los días en los cuales se va a elegir la próxima figura de la Iglesia? Pues sobre todo en la Iglesia hemos rezado mucho, ¿no?, porque es una figura fundamental, ¿no? Entonces, en todas las parroquias, en las comunidades de vida religiosa, todos los cristianos pedíamos por el cónclave, ¿no?, para que los cardenales fueran dóciles a lo que el Espíritu Santo les pedía. ¿Cuál es el peso que tiene la figura precisamente del Santo Padre, del Pontífice, en lo que respecta a la Iglesia Católica? Porque no son pocos los retos a los que va a hacer frente. Pues tiene muchos retos, pero yo creo que, viendo un poco su recorrido, creo que es una persona muy preparada. No es un cargo que, por supuesto, supera a cualquier ser humano, pero es una persona que tiene muchísimas cualidades y que yo creo que es el Papa que ahora mismo la Iglesia necesita. Mira, precisamente, don Mario, veíamos imágenes de esa primera aparición pública ya como León XIV, e incluso podíamos ver un gesto que lo humaniza mucho, y es ese temblor facial que tenía, incluso pues ojos vidriosos, no lágrimas, ¿no? Claro, parece 24 horas, no pensaría que iba a estar ahí, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. Es pensar que la vida te cambia totalmente, es decir, que muchas de las cosas que hacías antes, personas con las que te relacionabas, ahora o no te vas a relacionar o lo vas a hacer de una forma muy diferente. Sucede a Francisco I, también le voy a pedir que me haga una valoración precisamente de los años de pontificado de Francisco. Pues yo creo que el Papa León XIV va a acentuar algunas cosas que ya empezó a trabajar el Papa Francisco. El Papa Francisco hablaba mucho de procesos. Al Papa León le va a tocar finalizar esos procesos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que el Papa Francisco ha hecho ha sido acercar la figura del sucesor de Pedro a la gente, humanizar esa figura, ¿no? A veces igual una figura hacia la que había mucha distancia, y el Papa Francisco ha conseguido acercarla. Y luego pues ha puesto acentos, por ejemplo, el tema de la pobreza, de los últimos. A él le gusta hablar de las periferias existenciales, y también el tema, como buen jesuita, el tema, por ejemplo, del discernimiento en la Iglesia. También la sinodalidad, ¿no?, cómo tenemos que caminar juntos. Claro, durante los años que he estado, pues ha tocado muchos temas y nos ha ayudado mucho. Estudiasteis con el Papa Francisco. ¿Qué momento reseñarías de su pontificado o de la relación personal? En la relación personal, pues hace un año tuve la oportunidad, junto a los seminaristas de nuestro seminario y los que estudian en el seminario de Burgos, de tener una audiencia privada con él. ¿Cómo fue? Pues fue entrañable, ¿no?, porque nos dedicó prácticamente 1 hora y tuvimos la oportunidad de formularle algunas preguntas, y luego nos saludó personalmente a cada uno. Yo tuve la oportunidad pues de
de estar hablando un par de minutos con él. Si se puede saber un poco por dónde transcurre esa conversación, si deslizó alguna preocupación concreta o... Bueno, pues yo la verdad es que este verano he hecho ejercicios espirituales de mes, y él de San Ignacio, ¿no? Y él, como buen jesuita, pues yo le dije que iba a hacer los ejercicios de mes, y lo que me preguntó es quién iba a ser mi director. Mostrando interés por esas partes de la Iglesia, ¿no? Por la savia nueva, ¿no? Los seminaristas, que es un pilar muy importante, ¿no? En lo que respecta a la Iglesia. Sí, y luego es algo que León XIV va a cuidar mucho. León XIV, en la diócesis de Trujillo, que fue una de las primeras que sirvió, fue precisamente director de formación y ha sido también profesor. Y precisamente su primer Reina Cheli coincidió con el cuarto domingo de Pascua, que es el domingo del Buen Pastor, y habló de la importancia de las vocaciones y por tanto de los seminaristas. Precisamente tenemos declaraciones del Papa León XIV en ese Regina Cheli, que ha sido uno de los principales actos públicos, uno de sus primeros actos públicos, unas declaraciones en las que, por supuesto, también citaba a su antecesor, citaba a Francisco I. Vamos a escucharla y enseguida las comentamos. Affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale e oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale. En este caso escuchábamos en esta ocasión a León XIV dirigirse a los cardenales, a los que les explicaba por qué había escogido el nombre de León XIV. Enseguida hablamos de ello porque tenemos que traducirlo, son palabras en latín. Ahora sí que sí vamos a escuchar esa declaración de León XIV en el Regina Cheli o Angelus. Papa Francesco, como afirmaba el Papa Francisco, me dirijo también a los grandes del mundo, repitiendo el llamamiento siempre actual. Nunca más la guerra. Don Mario, que va en la línea de aquel que decía en su primera aparición como pontífice, el mal no prevalecerá. Aquí hace un llamamiento para no dirigirse a la guerra. Fíjate, cuando estaba escuchando las primeras palabras como Papa, comenté así, pues de forma informal con los formadores y los seminaristas del seminario, y digo, creo que la primera encíclica va a tratar el tema de la paz. ¿No? Tiene una expresión, utilizó muy bonita, que es una paz desarmada y desarmante. Y bueno, sabemos también, parece ser los medios han hecho eco, que ya ha llamado a Zelensky, pues un poco porque el tema de la paz es algo que le preocupa muchísimo. Y pendientes estaremos precisamente de esa agenda papal y de los diferentes actos en los que va a participar y va a lanzar esos mensajes tan secundados, tan escuchados y esperemos también que aplicados. Retomamos ese primer vídeo que veíamos y es esa explicación de por qué León XIV, ¿verdad? Que es un hombre que hacía tiempo que no se escuchaba. De hecho, hay que remontarnos a periodos de la Revolución Industrial, de la primera Revolución Industrial. ¿Por qué ha escogido este nombre? Ha elegido el nombre por su predecesor, León XIII. Porque León XIII escribió una encíclica, Rerum Novarum, que fue la primera encíclica propiamente sobre la doctrina social de la Iglesia. Aunque la doctrina social de la Iglesia, pues en la Iglesia siempre se ha cuidado, así como documento oficial, como ciencia, fue gracias a esa encíclica. Entonces, en ella dice que hay que afrontar el tema de la revolución industrial. Y el Papa León dice que a él le va a tocar afrontar lo que es la revolución digital y especialmente la inteligencia artificial. Precisamente ese es uno de los retos a los que va a hacer frente el pontífice, y que haya apostado por este nombre deja entrever ya no solo su carácter misionero, sino también su destacado, ¿verdad?, perfil social. Ha sido una persona que, bueno, lo hemos visto como obispo de la diócesis de Chiclayo, con pobres, pues cómo ha cuidado el tema de la pobreza, ha cuidado el tema de la educación, de la sanidad, o sea, está muy preocupado por todo lo que es el hombre, ¿no? Como tiene que hacer todo cristiano. Preocupación existía en la Iglesia y también en el ámbito mundial durante los días del cónclave, ¿verdad? Porque había quien decía a ver qué línea opta por seguir el nuevo pontífice, si una línea más continuista o alguna disruptiva. Frente a ello, ¿qué podemos exponer? Bueno, pues podemos decir que no podemos olvidar que sobre todo el Papa León XIV, como los anteriores, es el sucesor de Pedro, con lo que ello significa, ¿no? Y yo creo que León XIV coge lo mejor de sus antecesores, coge el ardor apostólico de Juan Pablo II. No podemos olvidar que León XIV
es el primer papa misionero en el término que entendemos como misionero. Desde el apóstol Pedro, pues no habíamos tenido un papa que había sido misionero, que había estado en misiones. Había dejado su comodidad de Chicago precisamente para ir a Perú y estar ayudando a los más pobres y necesitados. Luego también tiene, en parte, la claridad doctrinal de Benedicto XVI. Es verdad que Benedicto XVI es el gran papa a nivel de doctrina, pero León XIV es una persona muy bien formada. Antes de entrar en el seminario estudió matemáticas, luego estudió filosofía, entró en el seminario, estudió teología y luego tiene una licencia y un doctorado en Derecho. Y cuando los medios le han preguntado sobre temas controvertidos, ha sido muy claro en ellos. Y luego, en tercer lugar, creo que tiene el corazón del Papa Francisco. A mí me gustó mucho, desde el primer momento, la humildad que muestra. En sus primeras palabras, recuerdo, fíjate, Juan Pablo II, que hablamos antes, dijo que había venido de un país lejano. Benedicto XVI se presentó diciendo que era un humilde servidor de la viña del Señor. El Papa Francisco, que los cardenales habían ido hasta el fin del mundo a por él. En cambio, el Papa León dijo, la paz a vosotros, este es el saludo de Cristo resucitado. Es decir, él desaparece totalmente para que sea Cristo resucitado el centro de su mensaje. Lo cual nos habla de su personalidad, de la impronta que le va a dar a la Iglesia Católica y también, decíamos antes, el destacado carácter misionero. Esto le ha hecho incluso visitar nuestro país en numerosas ocasiones. Ha estado muy cerquita en el Monasterio de la Vid en hasta 5 ocasiones. Así es, en la Vid yo creo que ha estado este número que has dicho, pero Castellón la ha visitado muchísimo. Ávila, por ejemplo. Ávila también, Salamanca, y en España pues ha estado en Madrid, en muchísimas ciudades, porque cuando fue prior general no fue un prior que se quedó en el despacho, sino que quería conocer la realidad de los agustinos. Esto me hace preguntar, aunque ya empezamos en el terreno de la suposición, si se producirá una visita papal a nuestro país, así como Francisco sí que expresó la intención de acudir a las Islas Canarias, aunque finalmente no pudo. ¿Será León XIV el próximo papa que visite España? Pues esperamos que sí. O sea, Juan Pablo II, el Papa Francisco manifestó este deseo. Yo creo que el Papa León lo puede cumplir y si no, tiene muchos motivos para visitar España, porque España es tierra de María, tierra de la Virgen, que es muy querida por él, y también es tierra de grandes santos. Pues esperamos desde luego su visita. La última visita papal fue en el 2011 con Benedicto XVI. Don Mario, ha sido todo un placer tenerle. Igualmente, muchas gracias por la invitación.